Buenas. Estamos ahí arrancando. Bueno, vamos a ver qué sale de hoy. De a poquito se va sumando gente al baile. ¿Cómo andan todos? Espero que nada, que hayan disfrutado el otro día de la charla con Mari. Tuvo sus momentos jugosos. Así que hola amigas, Merito, Pame, estoy viendo ahí la que están sumando. Hola Juancín. Acá por suerte hoy, por lo que veo, acá de la ventana del hotel, hay un día hermoso. Ya me queda poco, el jueves ya salgo acá del hotel y bueno, estaré unos días acá en Santa Rosa. Vamos a ver cómo anda todo por acá. Bueno, ahí estamos esperando que se conecte Ricardo. Yo estoy acá con un vasito de agua, unos mates que se han preparado. Tuve muchas preguntas, tuve que ir como seleccionando. Hola Miri, hola Mari, hola Gisele, hola Corito. Tuve que ir seleccionando porque algunos hacían más de una pregunta y subí una de cada uno. Creo que subí todas, capaz que algunas se me quedaron ahí en el tintero. Fue un proceso muy divertido, me di cuenta que me divierte relacionar las fotos con las preguntas. Así que bueno, nada. Espero que no se ofendan si alguno se sintió ofendido. Bueno, si se sintió ofendido, que se sienta ofendido, que se le pase. Yo lo hice para divertirme. Ahí vi que el Ricky se está sumando. Así que calculo, ahí está. El hombre envió una solicitud. Ver. Transmitir. Estamos. A ver si conectamos. Hola Ri. ¿Cómo andas, Totito? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Estaba ahí haciendo una previa. Qué, qué lindo verte. Sí, y lo mismo digo. La verdad que se extraña no vernos tan físicamente, pero bueno, nos vemos por lo menos por estos medios, que es importante. Sí, la vamos llevando bastante bien. Para lo que hay demasiado. Sí. Che, yo no sabía, le tenemos que preguntar a Raúl si ya era el horario para mate o para un vermú, porque estábamos ahí, justito, estamos ahí casi en el límite. No, 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 no. Todavía, mira, todavía no más. Sí, yo también, pero bueno, digo, media horita, una horita más y pasamos. Sí, pasamos. sí, sí. Tiene que bajar el sol. Llega a bajar el sol, claro. Sí. Che, bueno, Ricky, estaba ahí, bueno, te iba a presentar como, bueno, a los que no lo conocen, yo creo que conoce todos los que están, pero bueno, por las dudas, viste que a veces esto se va Sí, moviendo sí, y uno es impensado el alcance, ¿no? Bueno, como siempre hablas vos del karma. Pero tal bueno, digo cual. que lo que se va moviendo llega a nada, a distintos lugares del planeta. Mira, está viendo que se conecta un nepalí que conocí, se conectó, ¿no? Cuando estuve haciendo Ajá. el trekking ahí en esa zona de las cuevas de ahí de Mirarepa, de Mazambao.
Así que nada, Qué loco. está en Portugal, creo. Quedó medio varado ahí. Ah, mirá, bueno, Esas cosas. con el portugués capaz que se la arregla, porque si no, no va a entender un shot. No, no, encima mi inglés en su momento era, le hablaba yo en inglés, que mi inglés como si fuera lo mismo que el nepalí. Che, Claro, bueno, nada, Ricardo García es el director de AVI, Asociación Bonaerense de Yoga, eh, es yogacharya. Ri, me han preguntado por la definición o qué significa el término, no sé si vos la querés eh, o lo querés definir o lo querés conceptualizar un poco al término yogacharya para ponerlo con tus ajá, palabras. está bien. Como para, Eh, digo, te voy, sí, lo que hice más o menos chumear algunas de las preguntas y ir como enlazando un poco, armando un está miniazo bien, interno, está bien. hablando mal y pronto. Eso es yoga, Tommy, eso es yoga. Che, bueno, a ver, eh, yogacharya significa maestro de yoga, ¿no? Acharya es maestro, ¿sí? Eh, la, la, una acharya, digamos, no es solamente, no es maestro como en la forma occidental, digamos, no solamente por dar clases, alguien llega a ser acharya, sino, digamos, se considera que acharya es alguien que hizo de alguna manera, recorrió un camino, lo sintetizó y ese camino es capaz de servir como enseñanza. O sea, que tiene que ver más con lo que hace con su vida que con lo que, digamos, la erudición de conocimiento o con lo que desarrolla profesionalmente. El ¿Sí? otro día, sí, mira qué bueno porque el otro día cuando en el grupito de amigos nuestro, cuando te saludaron, uno de nuestros amigos dijo algo así como, te felicito por lo que haces o transmitís y no como por el conocimiento en sí. Como, me gustó la expresión que utilizó porque fue eso, es como, habló un poco en pocas palabras, ¿no? No me acuerdo bien ahora textual, Sí, sí, sí. pero es un poco esto, lo que acabas de definir, creo En, que se palabra, resume. en palabras de asado, digamos, no de un congreso de yoga. Exacto. Y fue como eso. Es el término de acharya fue la definición que dio ahí Juancito el otro día, creo. Así que, Sí, para enlazarla. Che, Rin. Y acá, bueno, yo más o menos conozco un poco por lo que me has contado y demás, pero bueno, muchas de las preguntas fueron relacionadas a cómo te iniciaste en el yoga, cómo fue que tuviste acceso, porque bueno, esto hace años atrás no era tan conocido. Entonces, bueno, claro. una de las preguntas preguntaban esto, ¿cómo fue el origen o cómo fue que vos empezaste con este camino? Sí. Es un poco la pregunta del millón. Cada entrevista que me hacen, arranca por ahí. Este, Por eso pero digo, yo bueno, la escuché varias veces, pero bueno, para contextualizar un poco, el público se renueva, el Tommy. público se renueva. Este, bueno, nada, el comienzo, fue en mi casa. Como digo siempre, mi vieja es profesora de yoga y fue mi primera maestra de alguna manera. Eh, Así que yo mamé esto desde muy chico, ¿sí? Eh, yo calculo que mi vieja debe haber empezado su práctica cuando yo tenía 8 años, 9. Así que de ahí en más, encima, bueno, mi vieja vos la conocés, es bastante intensa. Este, entonces, imagínate en esos momentos, como le pasa a todo el mundo que arranca con yoga, que le quiere contar a todo el mundo, quiere que todo el mundo haga yoga, imagínate que era una tromba. De lo único que se hablaba era de yoga. Este,
pero más allá de eso, yo siempre digo que para que una cuña entre, tiene que haber un agujero en nosotros, ¿no? Entonces, yo lo sentí muy patente eso. Eh, Siempre fui, desde muy chico, fui muy curioso y la curiosidad me llevó siempre desde eh, desde las cosas que no eran visibles a simple vista, vamos a poner por ahí, ¿no? Este, Así que yo si tuviera que definir en mí mismo dos orígenes, era pero un poco ver que hay más allá de la realidad aparente, vamos a decirlo, que ese era uno de mis huecos, antes incluso de sentir hablar de yoga, pero ya te digo, a esta edad, 8 o 9 años. Y por otro lado, esa cosa que para mí, para mi ego, en formación, digamos, el ser algo grande siempre fue eh, ser alguien que podía, de alguna manera, ser admirado por los demás en el sentido de, o sea, no admirado, sino ser, hacer algo por la humanidad, vamos a decirlo así. Así que esos dos huecos en mí, que no sé, supongo que debe ser afinidad kármica, supongo, porque otra explicación no hay. Este, bueno, se unió con esto, eh, y bueno, y ahí arrancó la historia, ¿no? A partir de ahí sucedieron miles de cosas, pero la verdad que el comienzo fue ese. Che, Ri, y porque bueno, justo estas charlas surgieron en el ciclo acá del encierro y fue también esto, una especie de homenaje, sin querer queriendo, sobre esto, sobre mi maestro, que es Mari, y que sos vos. No, no, Eh, el homenaje tuyo fue con Mari, que fue el Día del Maestro. A bueno, mí me queda claro que tu maestra principal es Mari. Después, bueno, venimos los demás. el ciclo para esto, para homenajearlos. Gracias, Toby. Che, no me voy a poner a tirarte flores porque ya te las tiro cotidianamente, como a Mari. Sí, sí, totalmente. Así que si no se va a poner como muy pochoclera la conversación y la idea sería que charlemos un poco de la práctica. Sí. Cherry, bueno, entonces una de las preguntas que había es cómo conociste a tu maestro, si has tenido varios, eh, o cómo fue el recorrido, ¿sí? En tu práctica en función al vínculo que has desarrollado con tus maestros. Sí. Eh, a ver, el Yo creo que... vínculo Ah, con, o perdón. sea, sí, yo puedo reconocer, digamos, si bien he aprendido de un montón de gente y sigo aprendiendo, digamos, esto es así, de la misma manera que yo te puedo decir que te hice la definición de Acharya, yo también reconozco un maestro, digamos, o sea, de toda la gente que me enseñó y me sigue enseñando, reconozco a uno como mi maestro, ¿está? Porque el vínculo de maestro-discípulo es un vínculo donde te pega más allá, digamos, de la información. De alguna manera te da vuelta a la vida, Mm. ¿sí? Así que, convengamos que, bueno, si bien mi primera maestra fue mi vieja, eh, el, digamos, no me cuesta tomarla a ella como mi maestra de yoga, en el sentido de que hay un montón de cosas que hizo por mí y todavía no sé si la hizo por mamá o por enseñarme yoga, ¿viste? Este, pero bueno, tal cual ella puede ser una maestra perfectamente. Eh, pero bueno, el vínculo así limpio o sea, el vínculo más tradicional con un maestro, este, me aparece a mí, después de ya venir practicando varios años, o bastantes años, digamos, me aparece recién, digamos, cuando yo tenía
aproximadamente, y tendría 21, 22 años, 21 años más o menos, que fue que ya estaba acá en La Plata. A ver, yo nací en González Chávez, al sur de la provincia de Buenos Aires. Cuando termino, hago la primaria y la secundaria ahí. Ya ahí ya practicaba yoga, ya, digamos, tenía mucha curiosidad por el tema de la mente, que siempre fue una cosa que me voló la cabeza, y después, viéndolo ahora en perspectiva, yo ahora tengo 53 años, así que viéndolo en perspectiva, vas viendo cómo el caminito se fue armando más allá de uno, ¿no? Este, y bueno, en ese momento, bueno, termino el secundario, ya estaba con mucha, ya tengo curiosidad por la mente de eso, pero yo creía que mi forma de servir a la humanidad, y un poco condicionado también por el medio donde venía, más de pueblo y más de familia, y más tradicional. Así que me fui a estudiar a la universidad. Bueno, voy a Mar del Plata a seguir ingeniería y física, ¿sí? Como carreras. Este, cuando eh, pero siempre con esa pulsión viéndolo ahora, ya te digo en perspectiva, en ese momento no era tan consciente, pero siempre con esa pulsión de hacer algo distinto, que lleve al darse cuenta, ¿no? Hasta el día de hoy me parece que la mitad de la vida la pasamos boludeando, y sufrimos mucho al pedo. La verdad que es eso. Entonces siempre esa pulsión de decir, bueno, la cosa podría ser más fácil y podría ser más feliz y más amorosa, ¿no? Entonces, bueno, después de 2 años de universidad, me doy cuenta de que no era lo mío, de que yo quería hacer algo más humanístico, y ahí retomo yoga. Yo había dejado la práctica de asana, la práctica de yoga, la había dejado 1 año y pico. Pensaba que ya era cosa de mi pasado, o sea, que era cosa de mi mamá, digamos, y le estaba entrando al tema más por la parte mental, ¿no? Eh, Tal es así que estuve, digamos, aprendiendo y después enseñando cursos de control mental, un montón de cosas, digamos, en muy poco tiempo, porque fueron, la verdad, 2 años, o 3, pero bueno, estuve en distintos lados. La cuestión es que, bueno, me decido dejar la carrera, y me hice cargo, digamos, de que tenía que dejar la carrera, que no me gustaba, que no era lo mío. Fue bastante, digamos, trabajoso, por decirlo de alguna manera, tanto para el ego como para explicarle a los demás, ¿no? Sí. Bueno, viste, cuando uno deja una Conozco, carrera, conozco bueno, vos por la sabés, experiencia propia. este, claro, claro. Hay muchas proyecciones sobre los hombros, propia y ajena, y bueno, dar por tierra con eso, viste, no es fácil. Bueno, la cuestión es que lo hice, y yo dejé la carrera más o menos en agosto de ese año, me acuerdo, y cuando, bueno, me pongo de novio. La verdad que estaba en banda totalmente, no sabía qué iba a hacer con mi vida, solamente sabía que no quería estudiar más eso. Y, y no era que no quería estudiar, porque yo siempre fui de leer mucho, o sea, soy una persona muy intelectualizada, digamos, ¿no? Entonces, digamos, no pasaba por ahí, simplemente que era un malestar que no tenía nada que ver conmigo eso. Pero bueno, resulta que el karma, gracias al karma, como siempre digo, me pongo de novio, y, y mi novia se viene a estudiar a La Plata. Yo me había vuelto a Chávez, ¿sí? Entonces no sabía si quedarme en Mar del Plata, boyando o hacer, me daba lo mismo cualquier cosa. Así que como, viste lo que es el deseo, ¿no? Entonces, como dicen que tiran más que una yunta de bueyes, Siempre en moda. y
y me vino al pelo porque, bueno, me vine detrás de ella para La Plata, sin saber nada. Todo esto, porque por ahí nos extendemos demasiado, pero todo esto es para explicarte cómo encontré a mi maestro, que fue una locura esto. Entonces, llego a La Plata en el año 88. Imagínate lo que era imagínate lo que era el país en ese momento, o sea, era un verdadero quilombo. Bueno, así que bueno, estaba mucha energía puesta en el sobrevivir y y dije, bueno, ¿qué es lo que tengo, digamos? Obviamente tenía como herramientas, ¿no? Tenía el secundario completo, bueno, pero tenía el yoga. Y yo en Mar del Plata había, digamos, vuelto a retomar la práctica un poquito. Este, y bueno, llegué acá y dije, bueno, entonces esto es lo mío. Me metí de cabeza en la práctica. Primero solo, después, Vos a practicar solo. sí, primero, claro, en la práctica esa solo, mucha meditación, mucha práctica corporal. Bueno, en ese momento, hasta que empecé a ir a Buenos Aires, a practicar allá con distintos profes, eh, y caigo en la Fundación Indra Devi, que en ese momento, digamos, era Un lugar muy importante sí, para... un lugar copado. Y se caracterizaba porque, además de que estaba Indra Devi viva, que bueno, yo tuve un contacto con ella bastante lindo, pero nunca me llegó así como maestra. Sí, una persona adorable, ¿no? Pero bueno, es otra cosa. Entonces, lo que tenía ahí era que se estaba armando toda una historia en esa época, en el año 90, se estaba armando toda una efervescencia, porque había mucho, viste cómo es, uno piensa que le pasa a uno solo, pero ahí me encontré, en Buenos Aires, me encontré con un montón de gente que estábamos en la misma, Claro. con esas ganas de, ese hambre por la práctica, ¿no? Por la práctica en serio, por ir más allá de la historia cotidiana. Había crisis económica, había de todo, digamos, desde el Club del Trueque hasta lo que quieras, hasta los platos voladores, gente que se iba en masa a vivir a Córdoba porque le parecía que se acababa el mundo. Bueno, era un caos desde todo punto de vista. Un caos físico, mental y espiritual, ¿viste? Entonces, bueno, y empecé a tomar contacto con gente que vibraba muy como yo, que quería una cosa en serio, que, bueno, un poco peleando contra la New Age, ¿no? Separando un poco la paja del trigo, no peleando, sino Sí, sí. separando un poco la paja del trigo. Bueno, y empecé a conocer profesores porque venían profesores de toda Latinoamérica, ¿viste? Entonces empecé a conocer profesores brasileños, profesores de uruguayos, algún que otro chileno, básicamente eso. Eh, y empezamos a juntarnos así, a armar congresos de yoga, donde traíamos gente de la India, traíamos gente bueno, se armó una historia muy linda. Entre esa gente que viene, aparece eh, un, un hombre medio extraño, un hombre muy grande ya, eh, era Swami Sarvananda, ¿no? ¿Swami? En esa, Swami Sarvananda. Entonces, eh, era, digamos, vivía en Porto Alegre, en Brasil, pero era de Europa del Este, era de Transilvania, ¿viste? Y un hombre muy como Drácula. Y un hombre así muy callado, de poca palabra, grande, con un bastón, siempre con un bastón. Bueno, no sé por qué a mí me pegó.
Este, y bueno, en ese momento empezaron a surgir todas las asociaciones de yoga, fundamos la AVI, empezó a haber otras asociaciones, después se funda la FADI, eh, la AVI es fundadora de la FADI, después nos tuvimos que ir, bueno, por razones obvias. Bueno, la cuestión es que en esa primera etapa aparece este hombre y a mí la verdad que me pegó en el corazón, o sea, fue como un enamoramiento, así. Este, yo pensé que me pasaba a mí solo, bueno, él vino, dio una charla, después dio otra charla más larga al segundo día, después se volvió a Brasil. No sé, habrán pasado 3 meses de eso, eh, volvió, imagínate que en ese momento no había ni mail, ni Estaba celular, pensando, o sea, estaba pensando eso, digo, ¿cuándo en esa era, época? Nada, era teléfono y llamar como no, algo, ni siquiera teléfono, era una cosa de escribir una carta y esperar a que te contesten y la carta tenía que tener un sello, porque si no, no te dan pelota, entonces bueno, era toda una historieta. Imagínate Este, que a veces te mandamos un WhatsApp y no nos contestás y nos ponemos como locos, imagínate en esa época. bueno, por eso, pues yo soy de esa época de las cartas, ¿viste? Digo, sí, bueno. Este, bueno, la cuestión es que a los 3 meses por ahí eh, vuelve a Buenos Aires, convocado por otro grupo, ¿no? Que no era gente que tenía que ver conmigo, pero bueno, yo como me enteré, porque en ese momento era como ahora, todos nos enterábamos de todo, era como no sé, cómo decirte, una banda de gente que andaba ahí atrás del conocimiento. Este, la cuestión que me voy a verlo a esa charla y donde me ve me dice, después de la charla quiero hablar con vos. Bueno, bárbaro. Yo no entendía nada, ¿viste? Pues, yo iba a recibir la enseñanza. Y la cuestión que viene, bueno, después da la charla que esto que lo otro, y me dice, vos vivís en La Plata, ¿no? Sí, digo, yo pensé que, yo te digo, no se había fijado en mí, no sé cómo averiguó, no tengo ni idea. Bueno, sí, le digo, bueno, dice, quiero que me invite a tu casa. Bueno, cuando quiera, ¿viste? O sea, yo en ese momento era soltero, tenía la sala, era una casa antigua, 5 habitaciones, ¿viste? Esa enorme de galería que hay en La Plata. Este, Hecha mierda, la casa se llovía de punta a punta, pero bueno, para mí estaba bárbaro. Y, y yo cuando me dice, cuando le cuento a mi viejo, ¿viste? O sea, mis viejos no viven acá en La Plata, en una llamada por teléfono, les cuento, me dice, y lo vas a llevar ahí, ¿viste? Porque era una posiga donde me iba a llevar. No damos para recibir visitas internacionales, ¿viste? Bueno, la cuestión es que, obviamente, que le dije que sí, bueno, viene a La Plata, le expliqué cómo llegar, que se tomaba la costera, bueno, lo fui a buscar a la terminal, lo llevo a casa. Él estaba más chocho que yo, nunca dio, ni miró los techos y llovía, ¿no? Chocho. Así que buenísimo, y cada vez más compinche, y ya viste de ir hablando y me tiraba piña, hacíamos boludeces. Bueno, naturalmente, viste, no sé, como, bueno, la cuestión es que llegamos a mi casa, que esto que el otro, y me dice, vamos a meditar. Bueno, vamos a meditar. Me tuvo 1 hora y media sin poder levantarme, no me olvido más, viste. 1 hora y media frente a frente, boludo, ¿no? Ya no sabía qué hacer, si ir a buscar un chicle, si, o sea, bueno, este, y bueno, a partir de eso, me dice, bueno, de ahora en más quiero que sea mi discípulo, que esto que el otro, me muestra, dice, ve este bastón, bueno, yo ya sabía eso, porque cuando lo presentan, eso, bueno, este es el bastón de la orden de los Sarvaswami, que esto que el otro, quiero que sea mi discípulo, y esto que el otro, y algún día vas a tener un bastón como este.
Bueno, buenísimo. Yo imagínate, pendejo en ese momento, lo que más quería era un bastón. Obvio. Claro, ¿viste cómo es? Entonces, yo en ese momento calculé que me vestía de blanco, no sabía qué hacer para llamar la atención. Entonces, que me diera un bastón era, ¿viste? Bueno, la cuestión es que eh, dice, bueno, dice, yo me voy a quedar una semana. ¿Qué le digo? Sí, dice, o sea, yo pensé que, o sea, a ver, imagínate, estaba en Buenos Aires de una conferencia y se vino para La Plata conmigo, y yo pensé que, bueno, estábamos en La Plata y se volvía. No, me voy a quedar una semana, me dice. Bueno, o sea, no le podía decir nada, o sea, él mandaba. Y entonces, bueno, nada, se quedó una semana. En esa semana hicimos todo un entrenamiento que estuvo muy bueno, porque de convivencia total, ¿viste? Se quedó en mi casa. Así que imagínate que, aparte de esa gente que se queda en tu casa y te dice lo que tenés que hacer, ¿viste? Es más o menos como mi suegra, pero a ese lo soportaba, ¿viste? Este, bueno, entonces, nada, dice, mañana nos vamos a levantar a las 5. Bueno, bárbaro, vamos a levantar a las 5. Después tenemos que comer tal cosa. Bueno, vamos a comer tal cosa. Bien, todo así. Yo le decía que sí. Eh, Encima yo recontra seco, ¿viste? Porque el momento que había, así que hacía malabares. Todavía no sé cómo hice para darle a comer y esas cosas. Bueno, la cuestión es que eh, hicimos un entrenamiento muy, muy, muy copado. Este, y cuando termina, en realidad se quedó 10 días en vez de una semana. Cuando termina, Coso me dice, bueno, o sea, suponete, se iba, creo que era un martes, se iba el martes, entonces el domingo, 2 días antes de irse, me dice, bueno, mira, dice, quiero invitar a unos amigos que tengo acá en La Plata. Bueno, yo ni sabía que él conocía La Plata, ¿viste? No, es más, creo que me había dicho que no conocía La Plata. Bueno, no sé, la cuestión que salió con esa. Este, cuando eh, le digo, bueno, perfecto, me dice, así que vamos a hacer, dice, una, una charla pública, dice, yo voy a dar una charla pública, dice, vos te vas a encargar de hacer la difusión, la propaganda, me trae gente porque yo quiero dar una charla. Bueno, perfecto. Eh, Allá, viste, aparte ahí estaba arrancando el AVI, o sea, para mí era todo ganancia, Todo el porque impulso. imagínate la difusión, traer un maestro de afuera, toda una historia. Bueno, en ese momento, por las cosas, por el karma que yo te digo, había caído un amigo de que yo me había hecho también en este grupo de Buenos Aires, brasilero, pero de Sao Paulo, nada que ver con él, que bueno, tenía mi edad. Y así que él nos ayudó a armar, había quedado también a vivir a mi casa, ¿no? Por unos días. Así que, bueno, también nos ayudó a hacer la difusión, a tirar, en ese momento la difusión era hacer fotocopia de un papelito que hacíamos con letra Z y a tirar de volante, ¿viste? O sea, eh, bueno, la cuestión es que, bueno, vino un montón de gente, él dio la charla que toque el otro, y después se quedaron los que eran supuestamente los amigos de él, ¿no? Bueno, la cuestión que no se conocían entre ellos. Resulta, y acá viene la historia, resulta que el maestro de él, ¿sí? O sea, tendría que ser el maestro, mi maestro, que él ya en esta semana de curso y cosas ya me había, Hablado un poco. este, claro, ya me había contado toda la historia. El maestro de él, que era Swami Sevananda, ¿no? Y era el que le había legado el bastón a él, digamos, de alguna manera. Era un francés que vino a Sudamérica, recaló en La Plata, eso es re loco, recaló en La Plata, estuvo un año y pico en La Plata y se fue, bueno, de acá se fue a Córdoba y de Córdoba a Brasil. Este, bueno, la cuestión que esta gente que estaba acá eran discípulos
de su maestro, cuando estuvo acá en La Plata. Entonces él lo consideraba hermano de él lo conoció en ese momento físicamente. Sí, 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 pero de linaje. ¿No? Claro, claro. Entonces, este, entonces me dijo, no, dice, vos estás en La Plata por esto, esto y esto. Me dice, vos estás en La Plata para que esto se produzca, porque yo tenía que venir a conocer a mis amigos, que esto que lo otro, por eso vos te viniste. Bueno, y de ahora en más, te vas a quedar en La Plata y vas a hacer esto, esto y esto. Bueno, ahí me dio un par de iniciaciones, toda esa semana, ¿no? Que me explicó. Bueno, la cuestión es que esta gente se queda después de la charla para coso, y toda gente grande, Tommy. Yo tenía, como te digo, 21 años creo que tenía en ese momento, o 22, pero bueno, no más que eso. Y esta era toda gente de más de 70 años, ¿sí? Toda gente grande. Bueno, la cuestión que, nada, entre ellos se reconocían, hablaban cosas de que no, de repente yo por ahí entendía así por lo que él me había contado, pero bueno, anécdotas y cosas. Para mí fue muy jugoso, pero bueno, era gente común, gente de 70 años común, digamos, jubilado, ya, bueno, no eran practicantes, ¿viste? No eran como él. Eh, Hasta que en un momento una de esas personas se pone a llorar, pero a llorar como un chico. Y él solamente lo abraza, ¿viste? Entonces, después cuando se le pasa el llanto, que toque el otro, el hombre que estaba llorando explica que se había largado a llorar porque había perdido toda su vida en las cosas kármicas, digamos, se había dedicado a la familia, se había dedicado a cosas y había dejado la práctica. Como arrepentido en el final de su vida de no haber seguido con la práctica. Así que bueno, fue digamos, eso fue para mí, Mostrarte. digamos, una cachetada, o sea, claro, imagínate, fue una trompada en el pecho, me dejó sin aire. Porque una cosa es uno elucubrarlo, saberlo, o digamos, de alguna manera fantasear con esa parte de cuando seas viejo, y otra cosa muy distinta es verlo en vivo e indirecto. Bueno, esa era supuestamente mi enseñanza más grande, según mi maestro. ¿Está bien? Así que, bueno, a partir de ahí, después de eso, lo vi solamente 2 veces más, y así en conferencias en Buenos Aires como al principio, y nunca más lo vi. Y hace 10 años, vos me trajiste una foto más o menos, hace capaz que menos, Sí, un poco más. que había sacado de internet. eh, bueno, que ya desencarnó, digamos, ¿no? Así que bueno, esa historia es una historia que te queda, imagínate, te queda para siempre, pero porque la he contado un montón de veces, pero te queda para siempre, pero además te marca la vida, no podés hacer otra cosa. Después de un momento así, ¿qué otra cosa voy a hacer? No, más, Que- yo las veces, bueno, hemos charlado una vez y cada tanto o te escucho ahora y me agarra esa emoción, es decir, me sensibiliza, es decir, me genera como una emocionalidad, pero digo, de conectar con eso, no sé si del linaje o esa cosa como que está ahí, como claro, en la tal cual, transmisión. tal Eh, cual, tal cual. Por eso, pero vos ponete un poquito en la piel mía. Un pendejo de 20 años. O sea, está bien, yo en ese momento me creía grande, pero a mí me creía grande cuando tenía 8. O sea, pero ponete, digamos, ¿qué otra cosa vas a hacer después de una historieta así? O sea, te marca de una manera, ¿entendés? Es como decir, bueno, eh, si esto realmente es el karma, que yo tenía que estar en La Plata para que esta persona venga a La Plata a encontrarse con su coso y a la vez después seguir esa historia, porque bueno, dentro de la gente que estuvo ahí había gente muy conocida de la sociedad de La Plata, no eran don nadie. Lo que pasa es que eran ya gente muy grande,
Y una cosa que me olvidé de contar. Este, la hija que tuvo Sebananda, dentro de este grupo de gente había una mujer que supuestamente se dedicaba a... No, supuestamente no. Era como, ¿cómo te puedo decir? Una maestra, pero que seguía la orden de Connie Méndez y, o sea, ¿cómo es? Los siete rayos y toda esa parte más de filosofía occidental, ¿viste? De más New Age, Claro. contra, contra lo que nosotros habíamos estado peleando antes, ¿no? Y esta mujer es una mujer adorable, adorable, muy espiritual, y tenía en su casa un templo donde iba gente a verla y aconsejaba gente, pero de ese punto de vista no hacía yoga, ¿no? ¿Está bien? Como de otra rama, ¿no? Y esa mujer era la hija de Sebananda, o sea, cuando el maestro, mi maestro, pasa por La Plata, que deja una hija, esa hija estaba en mi casa con mi maestro, o sea, ¿te das cuenta cómo No, no, sí, es o sea, increíble. viste? O No, no. sea, no hay otra manera, o sea, así que a mí eso, bueno, nada, me condicionó para siempre. Yo no sé, ya te digo, mi vieja, por supuesto, me condicionó para siempre, obvio, como toda madre a su hijo. Pero, pero digamos, si tengo digamos, algo que me marcó en mi vida y que me decidió, y te digo que una decisión de esas que jamás la puse en duda a partir de ahí. O sea, mirá que, o sea, yo venía a dejar la facultad, no sabía si seguía otra carrera, bueno, cambiaba de novia como de camiseta, era, o sea, una cosa, pero en eso era, viste, Mm. es como que nada, no puede hacer otra cosa. Así que bueno, si vos me decís, bueno, ¿quién fue tu maestro? Y yo a mis hermanas. Che, Lee, bueno, gracias por compartirnos con tanta extensión. Yo, cada vez que te escucho hablando de él, siempre eso me genera esa sensación emotiva linda. A los que han visto las historias, que cuando yo fui poniendo lo de la foto, es el señor que puse, cuando puse ¿qué quieren preguntarle a Ri? Ese es el maestro de Ricardo, porque le estaba Ah, contando que pensé que no falta nada, yo, puse la bueno, foto, sabés que. la foto que te regalé, La esa pusiste quería ahí, muy preguntarle a Ri. bueno. Sí. Qué Así que bueno, bueno, muy bueno. como homenaje también acá al Claro, linaje. claro. Claro que sí. Che, Sí, sí, porque esa gente está siempre presente, ¿viste? ¿y Aurobindo, Así Ri, que, cómo te llegó por él o cómo te llegó? ¿Cómo? sí, 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 sí. Me llegó por él, dentro de esa cosa, de Del esa linaje, semana, de esta día enseñanza. de enseñanza, sí, me llegó por él. Que también, bueno, fue otra, o sea, a ver, él no es discípulo de Aurobindo, precisamente, pero para él, dentro del combo, digamos que de enseñanzas de él, estaba lo de Aurobindo. Y a vos te podía pegar esto, te podía pegar aquello o aquello, o sea, dentro de eso, a mí, con Aurobindo me pasó lo mismo que con él a la distancia, digamos. Claro. O sea, yo hasta el día de hoy leo a Aurobindo y a veces digo, pará Ricardo, no te la creas porque hace cuenta que estoy hablando yo. O sea, viste cuando algo es Sí. lo mismo. Sí, sí, sí. Pero también, digamos, por eso, con Aurobindo me pasó exactamente lo mismo que con Sarvananda, lo que pasa que a la distancia, digamos, porque, o sea, obviamente ya estaba muerto, eh, bueno. Che, Ri, y la evolución, ¿cómo sentís vos que fue tu evolución? Porque fue una de las preguntas que había ahí. ¿Cómo fue tu evolución en el yoga
cómo lo fuiste manejando, cómo lo fuiste sintiendo y qué te motivó eh, a crear AVI, a generarla. La verdad que la motivación de crear AVI fue porque, como te dije, en ese momento eh, había una efervescencia muy grande, y entre eso una efervescencia del yoga, digamos. Entonces, cuando empezamos, estábamos todos en Buenos Aires haciendo, empezando a dar cursos, enseñándole a la gente, empezando con los primeros instructorados, bueno, y, y éramos todos, viste que Buenos Aires es cosmopolita, éramos todos como un paisano de cada pueblo. Cuando se fue sumando gente y cada uno fue teniendo su alumno, eso, empezamos con la historia de formar asociaciones, instituciones, que nos permitiera, digamos, de alguna manera ir más allá de la sala, digamos, ¿no? Eh, Así que bueno, la verdad que fue esa, digamos, eso no fue básicamente una idea mía, digamos, fue parte de esa cosa, ¿no? Sí, y Porque uno, qué loco porque, nada, escuchándote y pensar que hoy hay alumnos de alumnos de alumnos dando clases en Francia, en Nueva sí, Zelanda, sí, y todo surge de vos, y digo, de la transmisión, ¿no? Pero digo, como hoy, como referente nuestro del linaje, sí, ¿sí? sí, Digo, claro. ¿cómo haces para mantenerte liviano en esa demanda? Ah, no les doy pelota, Ah, no pelota. les doy pelota. No, no les doy pelota. O sea, en el buen sentido, ¿no? Por supuesto que eh, reconozco eso, pero no sé, a mí me pasa una cosa que yo miro para atrás y me parece que fue ayer. Yo te estaba contando esto, ponele de Sarbananda, y la verdad que pasaron 30 años y no puedo entender cómo pasaron esos 30 años. O sea, eh, yo sigo con mi práctica, sigo con mi... eh, y el resto es parte del karma, Tommy. Eh, Claro. y me encanta sobre todo, no tanto la cantidad de gente o cosas, eso está re bueno porque, digamos, es de alguna manera un crecimiento, pero lo que sí me gusta es que se mantenga una línea que hoy, a pesar de toda esa gente y todos esos años que pasaron, eh, yo, Ricardo, ¿no? Puedo reconocer un alumno de AVI como un alumno mío. No Bueno, importa quién lo haya formado, no importa dónde viva, pero eso es ¿entendés? impagable, Y, Ri, esa y- sensación y la de... gente de afuera puede reconocer un alumno de AVI distinto a cualquier otro practicante de otro lado. Che, Ri, justo me hay dos preguntas similares. Encima es muy bueno porque las preguntas las hacen amigos nuestros, que nos asado, no sé, se Está mama y todo nos hacen armando, está todo preguntas. armando. Y ahora lo hacen todo por acá. Eh, Dice, ¿sentí alguna vez que perdés el norte? ¿A quién o a qué recurre? Y después, otra pregunta es, eh, a dónde apunta el norte? ¿O cuál es tu norte? ¿A dónde apuntás? Esas son como las dos Mira, preguntas. está bueno, porque a ver, ¿cómo es la primera? Ya me la olvidé, pero ¿cuál era la primera pregunta? La primera pregunta es si tenés la sensación a veces cuando perdés, si alguna vez perdés el norte, ¿de Sí. dónde te agarrás? ¿A quién recurrí o a qué? Y la otra Eh, sí, está. sería... Vamos por parte. Vamos Dale, por dale. parte. Sí, por supuesto. En realidad, después de esta experiencia que estamos justamente hablando, de mi maestro y eso, no perdés el norte del todo. O sea, son confusiones más momentáneas, más del ego y más de momento. De repente, bueno, pero por ejemplo, que yo no pierdo el norte diciéndome qué voy a hacer con mi vida, porque ya sé lo que estoy haciendo con mi vida y lo que Sí. tengo que hacer. Entonces, a ese nivel no, pero de todas maneras,
pierdo el norte cuando en la acción, digamos, me caliento, cuando hay cosas que me hacen putear, cuando, bueno. Las cosas cotidianas. Cotidianas, digo, Sí, de... sí. Sí, sí, lo que sea. Bueno, y eso, digamos, básicamente, recuperar el norte de eso está siempre en la práctica. Cuando yo hablo de la práctica, no hablo de hacer asanas solamente, ¿no? Hablo de, básicamente, de meditar, y dentro de esa meditación hablo de siempre, mirá, volviendo a la historia, hoy estoy medio recordante por lo visto, pero cuando yo, la primera vez que vi a Indra Devi, me agarra la mano así y me dice, hay que ir de la oscuridad a la luz. Nada más que eso, me dijo. ¿Entendés? Después, eso es parte de un mantra, después o sea, pero en ese momento me dijo eso. Entonces, digamos, los momentos así en que porque uno dice, perder el norte es cuando estás afligido. No es que no sabes qué hacer con tu vida, ¿no? Entonces, sí, obviamente, hay momentos de aflicción, hay momentos que te sentís solo, hay momentos que te sentís triste, angustiado, todas, o sea, te pasan todas como a cualquier persona. Y en ese momento el refugio siempre es la práctica. Y dentro de esa práctica, yo te digo, de meditación, ser lo más sincero posible. Eh, Esa es conmigo mismo, Mm. ¿no? A mí no hay cosa, no hay nada que, o sea, hay cosas que me gustan y cosas que no. Mi práctica nunca va a ser una práctica de esa disciplina de decir tengo que ser mejor persona y para eso tengo que hacer tal y tal cosa. No, mi práctica va a ser tengo que ser lo que tengo que ser. Entonces, en ese punto, siempre digamos, la búsqueda, cuando estoy así, lo que me refugia de alguna manera, de esos estados anímicos, cosas así, es básicamente dilucidar si es una cuestión egótica, o sea, si es una cuestión de algo que yo quiero y no puedo, como Como un puedo capricho. querer ir a la luna, pero si no tengo un cohete no puedo ir, ¿entendés? O realmente es una cuestión de algo que me está pasando y bueno, a partir de ahí, ¿qué es lo que me pasa? ¿Por qué? Si es una cuestión de comunicación con los demás, si es una cuestión de, bueno, qué sé yo, de que no veo la salida de determinadas cosas. Bueno, pero nada, ese tipo de práctica, ¿sí? Es siempre el refugio para mí, ¿sí? Eso es por un lado con el norte. Hay otras veces en que necesito inspiración, Mm. que es otra cosa. ¿Está bien? Yo soy una persona vaga. No soy el practicante ideal, ¿está bien? Yo practico porque porque me hace efecto, practico porque quiero determinadas cosas que necesitan de práctica. Soy una persona vaga. ¿Qué nos queda a nosotros? Entonces, ¿eh? ¿Qué nos queda a ¿Qué? nosotros? No, pero realmente es así. Entonces, lo que pasa es que tengo una motivación muy fuerte, pero soy una persona vaga. Entonces, en eso, mi práctica, digamos, a veces necesita inspiración. Yo como persona necesito inspiración. Y ante eso tengo determinados mm, Punto de referencia, modelos, modelo. puntos de referencia, determinados modelos, determinados autores, si querés, que digamos sería la segunda escala de maestros, ¿sí? Después de Sarvananda y Aurobindo, digamos, no es porque le esté poniendo en el mismo nivel, en No, mí, no, sí. ¿eh? Sí. Digamos, sería toda esa segunda escala de maestros con la cual yo, de alguna manera, me alineo, me inspiro, ¿está bien? Que después lo paso por mi filtro y hay cosas que descarto y hay cosas que tomo, como siempre, Bien. pero me Che, inspiran, sí, hay gente que me inspira mucho. nada, quedan 5 minutos. Es increíble cómo voló el tiempo. Uy, Solamente hice, sí, creo que 2 preguntas y hay 25 afuera. esa es la cancha para que no me haga preguntas incómodas. Nada, ¿Cómo es? No, mentira.
Buenísimo, se pasó volando el tiempo y menos mal porque ya me tomé todo el termo de mate y tengo una ganas de mear. Bueno, Pero, dale, che, Rey, no, te voy a hacer dos preguntas. ¿Sí? Una es, dime. tenemos muchos amigos y hay como muchos compañeros que del camino y demás que, que se fueron a la B. ¿Y esa mancha en algún momento se borra Nunca. o esa no se borra nunca más? Nunca, nunca, nunca. Mirá, vos en tu vida podés hacer lo que quieras. Podés hacer lo que quieras. Ahora, si no te abre los ojos haberte ido a la B, no, no, vas a seguir siendo un ciego toda tu vida. Bueno, esa la que quería preguntártela porque, nada, No, esa mancha no se borra nunca, Tommy. genial, Rick. Gracias por dejármelo bien en claro. Che, Rick, y ¿cómo ves esto lo que es Dharmadhatu? ¿Cómo, ¿Cómo ves este espacio que Uh, fuiste como generando, así como cortito? Porque es algo que por ahí podemos no. charlar Lo que pasa es que muy hacerlo cortito, extenso. eso da para otra hora, pero Sí, hacerlo cortito es bastante difícil. Este, digo porque justo eh, ahora se armó la campaña para sí, Javi, para plantar. para plantar Para árboles, plantar. entonces después pasamos ahí el Eh, dato. déjame tirar un chivo, Tommy. Sí. La campaña es para colaborar con Guita para comprar plantas, pero no es para venir a plantar porque no se puede. Ah, no, Quiero no. dejar eso claro Sí, no, porque, no, por eso. Sí, 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 ¿eh? está claro. Bueno, nada, Dharmadhatu es el mejor, hasta ahora te lo digo cortito, muy cortito, es el mejor experimento social, ¿sí? de esta época. Y es el futuro de la humanidad. Así lo veo yo. Pero algún día vamos a hablar de Armadato, que es una cosa de loco. Y Sí, proyecto, porque, es un bueno, proyecto entre todos, que eso es lo por eso mejor. digo, porque es algo compartido, algo que está direccionado por vos, pero es algo que lo vamos armando entre todos y está bueno Tal para cual. mí algún día por ahí volver a hacer otro. Por ahí lo podemos hacer esto, cuando baje el sol y lo tomamos con un vermú a la charla y ¿Por qué charlar un no? poco esto de Dharmadhatu. ¿Por qué eh, no? y también preguntarte, Ri, ¿qué novedades tenés? Porque yo creo que este año, cuando hace poquito cumpleaños, y uno de los tres deseos que pedí fue a ver cuándo venía el libro para la llama. Porque, Ja, sí, mirá, casualmente, bueno, gracias por pedir mi deseo, pero en tu cumpleaños. Pero bueno, supongo que va a estar antes de fin de año. Se separó todo con la pandemia, Tommy. O sea, tendría que haber estado a principio en febrero ese libro en la calle. Y bueno, espero que antes de fin de año salga. bueno, ahí queda, me apareció el cartelito que queda 1 minuto 30, así que todavía nos queda un cachito para cerrar. Y esto, por último, de yoga y poesía y esta llamada poética que se armó, que también fue un espacio Es también hermoso, de es expresión, hermoso. que es hermoso cómo se generó. ¿Cómo, Sí, cómo, eh, cómo lo sentís a eso? bueno, para mí es algo hermoso, es un proyecto más de AVI, algo novedoso que nunca antes se nos había ocurrido y que de repente, bueno, charlando con Pau, con Paola Rango y qué sé yo, fue surgiendo y digo, ¿por qué no? Digamos, porque yo siempre creo que una de las etapas que viene para todos nosotros en la práctica es el arte. No porque seamos artistas, sino que porque el arte es una de las formas de expresar cosas que no podemos expresar con palabras. Y hay mucho de eso cada vez que meditamos. Mm, Entonces, dentro del arte, la poesía, todos sabemos leer y escribir, más o menos, entonces es una cosa de fácil acceso y que, nada, nos creemos medio poetas, medio artistas, y hacemos cosas lindas. bueno, genial. Cherry, bueno, gracias, gracias, gracias.
Gracias. Y bueno, No, vamos gracias a vosotros. a hacer otra. Este,